Buenos días. Buenos días, magistrado. Damos inicio a la audiencia de hoy, martes 23 de octubre, en causa RIT 600 del año 2017. Nos encontrábamos en etapa de alegatos de clausura, en concreto con aquella que rendía la defensa, así que tiene nuevamente la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señoría. Previamente quisiéramos plantear una incidencia. El día de ayer, cuando finalizaron los alegatos de clausura del creyente Lobos, el creyente Lobos puso a disposición del tribunal dos carpetas rojas. Una que está en los informes en derecho, que él señaló efectos videndi, y también una minuta de sus alegaciones, sus argumentaciones y peticiones que dejó a disposición del tribunal. Y la verdad, su señoría, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Procesal Penal, entendemos que dicha presentación por escrito está prohibida expresamente por la ley. Sabemos todos que de los principios que informan el juicio oral, uno de ellos es la oralidad. Y el artículo 291 en particular señala que la audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y en general a toda intervención de quienes participaran en ella. Las resoluciones serán dictadas fundadamente, verbalmente, por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento. Inciso segundo, el tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia del juicio oral. Entendemos, su señoría, que lo que ha ocurrido el día de ayer es que efectivamente la minuta de alegato contiene precisamente por escrito las argumentaciones efectuadas por el creyente Lobos y también sus peticiones. Por un tema de principio de igualdad, efectivamente el resto de los acusadores no han hecho esa presentación, tampoco esta defensa, y también por el principio de contradicción, que quizás es el fundamento de esta petición también, y el fundamento de la norma. Porque la contradicción, este control transversal que efectúan los intervinientes en un sistema acusatorio, en una audiencia verbal, no solamente está dada por la prueba rendida en el juicio oral, sino también por las argumentaciones. Y así, evidentemente, cada uno de los intervinientes puede hacerse cargo de las intervenciones verbales que se hacen en la audiencia para efectos de pronunciarse y emitir sus propios descargos. No sabemos, señoría, qué contienen esas minutas. De buena fe entendemos que debe estar todo lo que señaló el creyente Lobos, pero no lo sabemos si está todo, si es menos de lo que dijo o si es más de lo que dijo. Sobre todo teniendo en consideración que en su minuto el creyente Lobos solicitó alegar 5 horas, precisamente a propósito del tema doctrinario que ocupó gran parte de su alegación. No sabemos, y la verdad quizás no tenemos por qué saber qué hay en esa minuta, precisamente porque no corresponde que se hagan presentaciones por escrito con respecto a este punto específico y hay norma expresa. Argumentaciones o peticiones de los intervinientes no pueden ser formuladas por escrito. Estas son formas, de hecho el mismo creyente Lobo ayer señalaba que las formas sí importan, y esta es una forma procesal que evidentemente sí importa, que da cuenta de garantías y de igualdad de armas, y además, señoría, queremos evitar cualquier vicio de nulidad. El día de ayer yo escuché el audio, incluso aprovechando la tecnología que nos da el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, pudimos ver las imágenes y la verdad que cuando se entregan estas carpetas tampoco hubo un pronunciamiento del tribunal a ese respecto en particular, por lo mismo que hacemos este planteamiento al inicio de esta audiencia. Entendemos que no es lo mismo que los informes en derecho, que la sentencia que ya el tribunal estableció su criterio para efectos de poder entregar a efectos videndi. Pero claramente aquí estamos en otro plano y estamos en el plano en que efectivamente existe una norma expresa, que es el artículo 291, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que prohíbe la entrega de estas argumentaciones por escrito y estas peticiones, que son justamente lo que contiene esa minuta de alegato durante el juicio oral. También creemos que no es lo mismo que lo que ya resolvió el tribunal, las presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, no es la misma situación. De hecho, los alegatos de apertura, los acusadores también hicieron uso de esa herramienta y creemos que no hay problema en eso porque además son para efectos meramente ilustrativos. Por lo mismo, su señoría, y tampoco se trata, creo yo,
que, o creemos como defensa, que el Ministerio Público, o en este caso que el tribunal, permita al resto de los intervinientes que hagan ese ejercicio de entregar su minuta a los otros acusadores, incluso esta misma defensa. ¿Y por qué? Precisamente porque existe una norma de derecho público, que es las normas procesales, que lo prohíbe expresamente. En consecuencia, señoría, entendemos que no es procedente la presentación por escrito de estas argumentaciones o peticiones que ha efectuado el creyente Lobos a través de la entrega de esta minuta de alegato, y por lo que solicitamos que dicha minuta de alegato, solamente respecto a esa carpeta, sea retirada o sea devuelta por el tribunal al interviniente. Vamos a dar la palabra en primer lugar al creyente Lobos, al abogado Miguel Soto, sobre la petición de la defensa. Fernando Atria, en su libro La forma del derecho, distingue entre la forma y los rituales para aludir con la segunda expresión al formalismo, que es precisamente uno de los defectos a los que puede llevar la radicalización del positivismo jurídico, que son o el formalismo o el escepticismo ante las reglas. Lo que estamos observando es un ejercicio de formalismo o ritualismo y no de respeto a la forma. El artículo 291 no ha sido en modo alguno infringido por cuanto se hizo una exposición oral. Los argumentos fueron expuestos oralmente, no se sustituyó la exposición oral por una presentación por escrito, que es precisamente lo que pretende prevenir el artículo 291. El tenor literal del 291, inciso segundo, es: el tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito. Aquí no ha existido la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito. Las argumentaciones y las peticiones se hicieron oralmente. Hay un pleno respeto a la oralidad. De la misma forma que las alegaciones ante las Cortes de Apelaciones son orales, normalmente en el contexto de las mismas se dejan las minutas de alegato, porque la presentación oral ya se realizó. No se está atentando contra el carácter adversarial o contradictorio del juicio, precisamente porque se cumplió con la oralidad. Durante aproximadamente 3 horas y media se expusieron todos los argumentos oralmente, y la minuta, que no recoge todos esos argumentos, simplemente es un respaldo de argumentos que se realizaron oralmente. No se infringe entonces el 291. En cuanto a la igualdad de armas, la verdad es que resulta un argumento complejo de entender. ¿A qué se está aludiendo exactamente? A que los restantes intervinientes, pudiendo hacerlo, no lo hayan hecho, o se está aludiendo a que los restantes intervinientes tenían proscrito hacerlo. Si se alude a lo segundo, obviamente se podría estar afectando la igualdad de armas. Si a algunos se le diera la posibilidad de acompañar minutas y a otros no, sería una situación de desigualdad. Pero si todos, incluida la defensa, tienen la posibilidad de acompañar las minutas correspondientes, y de hecho la defensa puede hacerlo al término de sus alegaciones orales,
sin que las minutas sustituyan las alegaciones orales y ello no está proscrito, no se alcanza a entender de qué forma podría afectarse la igualdad de armas. Que los restantes acusadores no hayan ejercido tal posibilidad, teniendo la posibilidad de hacerlo, no afecta a la igualdad de armas. Hay que distinguir entre las situaciones normativas y las situaciones tácticas. La desigualdad se produce por soluciones normativas desiguales frente a idénticas propiedades y no por las propiedades tácticas. Que no lo hayan hecho no quiere decir que no pudieran hacerlo o incluso que no puedan hacerlo. Luego, no haya atentado alguno a la igualdad de armas. En síntesis, no haya atentado al carácter contradictorio porque se expusieron todas las razones. No haya atentado a la oralidad porque no se pretendió sustituir la exposición oral con la minuta. Y no haya atentado a la igualdad de armas porque no hay una solución normativa del caso individual desigual. Lo único que hay es formalismo, que es una forma de ritualismo que no corresponde a la salvaguarda de las formas, sino a la salvaguarda de las meras apariencias de forma. Reivindicamos, en la forma están las garantías, no en el formalismo. Bien, ¿algo más? Muy breve. Su señoría, el ejemplo que da nuestro distinguido contradictor de que en la Corte de Apelaciones se acompañan minutas es un ejemplo errado. En la Corte de Apelaciones no hay juicios orales. En la Corte de Apelaciones, en consecuencia, la reglamentación de los recursos no tiene una norma como el 291, inciso segundo. Eso. ¿Sí, algo más? Muy breve, su señoría. Lo más parecido, no digo que sea lo mismo, a la situación que denuncia la defensa es el anuncio que han hecho ellos de presentar informes en derecho. Ahí sí están contenidas argumentaciones por escrito que se ponen a disposición del tribunal. No digo que sea lo mismo y que esté proscrito por el artículo 291, pero me parece que esa es una situación más parecida a la que están denunciando. Vamos a resolver, gracias.
defensa, consideramos que el hecho de haber entregado por uno de los acusadores, en concreto la parte creyente, el señor Lobos, una minuta de su alegato, efectivamente no infringe ninguna de las garantías o ritualidades dispuestas para el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Desde antes de las aperturas y cuando vimos los tiempos que cada parte solicitó y se le otorgó por el tribunal, se le hizo en términos generales el llamado a que sí querían acompañar determinados antecedentes, solo para los efectos de tenerlos a la vista, por eso dijimos que era a efectos vivendi, podían hacerlo, ¿sí? Eso no implica que, por ejemplo, una minuta de alegato sea incorporada de la misma manera como es un antecedente documental durante la prueba del juicio oral. Concordamos con la parte creyente del señor Lobos en el sentido de que la alegación oral de la que se tiene que hacer cargo el tribunal es aquella que se emitió y se terminó en el día de ayer, no siendo no pudiendo ser sustituida por ninguna antecedente que se hubiera aportado de manera escrita. Nosotros no podemos, por lo mismo, resolver o pronunciarnos de aquello que está contenido en esa minuta, ni de contrario, por ejemplo, podría invocarse un recurso de nulidad porque no nos pronunciamos de algo que se contiene en la minuta y no se dijo en el alegato. Consideramos que, de hecho, si fuera algo que hubieran hecho otros acusadores o inclusive que consideramos puede hacer perfectamente la defensa, no se vulnera con lo dispuesto en el artículo 291, toda vez que, insistimos, las alegaciones y las argumentaciones de las cuales el tribunal debe pronunciarse en la sentencia son aquellas que se hacen de manera oral. Así que vamos a desestimar la petición de la defensa precisamente por esta razón. No consideramos que se haya vulnerado con lo dispuesto en el artículo 291. Consideramos que no se ha sustituido por la vía de la entrega de esta minuta, toda vez que las argumentaciones y peticiones que hizo la parte querellante se contienen en el alegato oral que ya se hizo. ¿Sí? Gracias, señoría. Continuando con el alegato de clausura de esta defensa, el día de ayer quisimos poner de relieve algunos puntos. Uno de los principales era básicamente que a juicio de esta defensa habíamos demostrado, o se había demostrado a lo largo de este juicio, que precisamente la prueba de los acusadores, paradojalmente, habían acreditado durante el juicio la teoría del caso de la defensa. Era un punto, para nosotros es un punto importante. Y también ayer hablábamos del elemento subjetivo de la conducta del acusado, el cual debía ser también probado por parte de los acusadores. Y hablábamos de que estas transacciones tenían razón de negocio. Y esa razón de negocio está dada por una situación que traía aparejada, y así fue acreditado, en la sociedad Pampa Calichera en particular, incluso desde antes de la llegada de Aldo Mota como gerente general de la misma. Ayer mencionábamos la emisión del bono internacional de 250 millones de dólares, en este caso por el Deutsche Bank en Nueva York, y probamos en este juicio que, a través de los distintos medios de prueba que también mencioné el día de ayer, cuáles eran las distintas restricciones de este bono. Dentro de estas condiciones y restricciones que son de cumplimiento permanente, como el enviar precisamente los estados financieros y memorias en inglés, de hecho incorporamos un correo electrónico entre el acusado Aldo Mota y la auditora Ernst & Young que le pedía precisamente con premura la traducción también de dicha memoria de estado financiero porque había que mandarlo a los tenedores de bono. Estaba también cumplir ciertos índices o ratios financieros y también se limitaba el pago de los dividendos. Las condiciones y restricciones de este bono eran bastante estrictas, ya que se emitió, tal como vimos durante el juicio, en momentos en que la situación financiera de Pampa Calichera era bastante delicada.
siendo el ratio índice de endeudamiento uno de los más importantes exigido por el bono. También probamos en el juicio un aspecto fundamental respecto de este contrato de bono, que eran las cláusulas cross-default, que significaba que Pampa Calichera, si no cumplía a cabalidad con alguna de estas restricciones o condiciones del bono, este bono se acelera. Lo que quiere decir que Pampa Calichera tendría que pagar en ese momento el total del capital adeudado, es decir, los 250 millones de dólares, más los intereses que generaba el bono por los años que le restaban hasta su vencimiento, hasta el año 2022. Por eso también, y unido al cross-default, el testigo Sebastián Odó mencionó que era un bono que no era prepagable, porque las condiciones de prepago implicaban pagar capital e intereses hasta también el término del periodo de esa deuda. Por lo que, y volviendo a las cláusulas cross-default, el incumplimiento de alguna de estas condiciones o restricciones implicaba prácticamente la quiebra de Pampa Calichera. También vimos que esta cláusula de cross-default incluía a su vez, el cross-default de cualquiera de las sociedades del Grupo Pampa, por lo que si Norte Grande u Oro Blanco caían en incumplimiento de alguna obligación financiera propia, esto también implicaría que se acelera el pago del capital más intereses del bono. Esto también fue acreditado en el juicio a través de los testimonios de José Clemente Cos, Sebastián Odó, Patricio Phillips, Pablo Guerrero Valenzuela y Antonio Dunate. Todos ellos ratificaron, tal como lo anunciamos el día de ayer, lo declarado en estrados por el acusado. Otra restricción se refería, y así también se probó en el juicio, referente al pago de dividendos. Se estableció que Pampa Calichera no podía repartir más dividendos que el mínimo legal, esto es un 30% de las utilidades. Y vimos que Pampa Calichera recibía los dividendos del activo subyacente de SQM, pero las sociedades matrices no podían o no iban a recibir estos dividendos, sino solo hasta el 30% de los mismos. Así la redistribución de dividendos se hacía muy compleja. Y como vimos en el juicio, esto dejaba en malas condiciones a los accionistas de la compañía, ya que Pampa Calichera acumulaba caja, la que por las mismas restricciones del bono estaba inmovilizada. En consecuencia, sus señorías, tal como lo declaró en este juicio Pablo Guerrero Valenzuela, Patricio Phillips, Sebastián Odó y Antonio Dunate, y también el propio acusado, Pampa Calichera necesitaba mejorar su situación patrimonial para hacer frente, precisamente de mejor manera, a estas restricciones y obligaciones que le imponía el contrato del bono. Y el principal problema estaba en que, como hemos dicho, Pampa Calichera acumulaba y acumulaba caja y se quería buscar una forma de distribuir estas utilidades a todos los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios. Y así como el acusado nos dijo, consulta al asesor legal, a Pablo Guerrero Valenzuela, de Barro y Errázuriz, quien también era director, sabemos, de las compañías, y al asesor contable de Exmo, Antonio Dunate, y se concluyó que se podían vender acciones de SQM y realizar la utilidad legítima por estas ventas, ya que el precio de venta era mayor al precio de compra, y de esta manera se mejoraba el patrimonio de la sociedad, lo que a su vez permitía cumplir, por una parte, con las cláusulas del bono, y así pagar más dividendos, y también distribuir a los accionistas la caja que estaba emposada en Pampa Calichera. Como al vender estas acciones bajaba la participación de Pampa Calichera en SQM, para recuperar esa posición se debía entonces salir al mercado a comprar acciones de SQM. Con esto se lograba el objetivo, primero, de mejorar el patrimonio de la sociedad, lo que permitía distribuir la caja que estaba emposada, y se mantenía también el porcentaje de la propiedad en SQM. Esto fue ratificado en juicio por Antonio Dunate, Pablo Guerrero y Sebastián Odó. Esta es una de las principales razones de negocio que está presente en estas transacciones y que vimos de manera introductoria el día de ayer. Y ayer también, su señoría, hablábamos de elemento subjetivo en relación al dolo del acusado. Y nos referíamos, en primer término, a los casos 1 a 3, pero en los otros casos también es relevante señalar lo siguiente. En relación a los casos 4 y 5, en relación al caso 4, tanto la auditora Ernst & Young como la Superintendencia de Valores y Seguros no cuestionan ni impugnan las operaciones en sí mismas. De hecho,
esto es para el 4 y 5. De hecho, hasta el día de hoy no se han ordenado reversar las operaciones. Lo que han hecho es pedir el reverso del efecto de esas transacciones, el reverso de las utilidades generadas por esas transacciones, dado que a su juicio no pueden ser registradas en la contabilidad. ¿Y por qué? Y vamos a ver qué ocurrió en relación al caso 4 en particular, que se relaciona también evidentemente con el caso 5, porque la interpretación de una norma contable extranjera, que era de reciente aplicación en Chile, admitía interpretaciones a juicio de esta defensa, interpretaciones diversas. Se encuentra acreditado en este juicio que en Chile, porque Chile mutó las normas contables aplicables de los PCGA, los principios contables generalmente aceptados, a las normas IFRS, comenzando una primera fase el año 2009 y luego en régimen obligatorio para las sociedades anónimas abiertas, como es el caso de las sociedades del Grupo Pampa, el año 2010. Es decir, el primer año de aplicación de estas normas extranjeras de contabilidad en Chile fue precisamente el año 2010, año en que se realizan las dos primeras operaciones del caso 4, 23 y 24 de diciembre del 2010. Esto se encuentra acreditado, su señoría, a través del documento de la defensa 79B, que fuera exhibido al perito Luis Novoa y que se refiere a los estados financieros consolidados de Pampa Calichera 2010-2009, en donde se informa, en particular en las páginas 26 y 27 de esos estados financieros, el cronograma de aplicación de las normas IFRS, señalando expresamente que el año 2010 será el primer año en régimen de estas compañías. Escuchamos los testimonios de los testigos de cargo que dieron cuenta de las dificultades en la interpretación y aplicación de las nuevas normas contables en Chile. Entre ellos, el propio testigo Juan Francisco Martínez, socio de la auditora Ernst & Young. Vimos el correo electrónico de 8 de marzo del año 2011, en donde Juan Francisco Martínez le señala al acusado cuál es la opinión de la auditora en cuanto a si se debían reflejar estas utilidades en patrimonio o en resultado. Vimos también la carta del mismo Juan Francisco Martínez, de fecha 14 de febrero del año 2011, al gerente general de Pampa Calichera, en donde le señala cuál sería la opinión de la auditora al aplicar la NIC 8, párrafo 10, al no existir otra NIC aplicable a este tipo de operaciones. Escuchamos el testimonio de Pablo Guerrero Valenzuela, en los mismos términos, y al igual que otro testigo de cargo, Carlos Bustos Burgos, socio de la actual auditora externa de Pampa Calichera, la empresa PricewaterhouseCoopers. Él nos dijo, Bustos, que las normas IFRS son por definición interpretables, de mucha casuística, y que incluso existe un organismo en Londres encargado de dar las pautas interpretativas de estas normas contables. Escuchamos también al perito y testigo de la defensa, Antonio Aldunate, quien era y es el asesor de la Sociedad Cascada en materias contables y experto de las compañías en temas IFRS, y que él también ratificó que las normas IFRS son interpretables y señaló también el organismo en Londres, el IASB, que era el organismo encargado de interpretar estas normas. Lo mismo declaró en este juicio el perito de la defensa, Luis Novoa. Tan interpretable es, señoría, que los testigos expertos en IFRS y en materias contables, Antonio Aldunate, testigo de la defensa, Carlos Bustos, testigo de la Fiscalía, tienen una opinión distinta a la vertida por los auditores externos Ernst & Young en relación a la forma en que debía ser registrada en la contabilidad la utilidad de las transacciones del caso 4. Y también distinta opinión técnica y fundada, ya que ambos dieron razón de sus dichos, a la opinión de la Superintendencia de Valores y Seguros en relación a la forma en que debía ser registrada en la contabilidad las transacciones del caso 5. Pero si, señoría, al interior de la auditora externa Ernst & Young habían opiniones distintas a de qué manera debía ser registrada en la contabilidad estas utilidades del caso 4, claramente el tema no era pacífico. Incorporamos como prueba documental los correos internos de Ernst & Young entre Juan Francisco Martínez, Ricardo Escobar, Cristian Lefebvre y Charles Vance. Escuchamos el testimonio experto de Ricardo Escobar, ex director del Servicio de Impuestos Internos, ex socio
de Ernst & Young en la época de los hechos. Y él nos señaló que las normas IFRS eran de reciente aplicación en Chile. Incluso nos relató que durante el periodo en que él fue director del Servicio de Impuestos Internos, el año 2006, tuvo reuniones con varios organismos fiscalizadores para ver, incluso la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para ver cómo se aplicaban estas normas y cómo se iba a preparar el terreno para la aplicación de estas normas IFRS cuando entrara en vigencia en Chile. Ricardo Escobar también nos dijo que no había historia en Chile de la aplicación de estas normas contables y, lo dijo textual, no sabíamos qué iba a pasar. Y en relación específica a este caso 4, el testigo Ricardo Escobar reconoció que Juan Francisco Martínez, que era el socio a cargo de la cuenta del Grupo Pampa, tenía una opinión distinta a la de Charles Vance, que fue finalmente la que se impuso, como sabemos. Y esa opinión distinta se basaba en la interpretación que daba Juan Francisco Martínez a una norma que estaba en inglés y traducida al español. Y por tanto, él era de opinión de que sí era posible adoptar la posición de la compañía. Nos dijo entonces Ricardo Escobar que él recurrió a la norma en inglés, al igual que Charles Vance, y que finalmente ese fue el criterio que predominó. Ese nivel de detalle, a ese nivel era la discusión, su señoría, de cómo aplicar la norma contable IFRS en Chile. Incluso, vuestra señoría recordará, hace unas semanas atrás, que esta defensa objetó una pregunta realizada en el contrainterrogatorio por el creyente Moneda, ya que no se estaban utilizando, entiendo que era el perito Luis Novoa, ya que no se estaban utilizando los términos exactos contenidos en el párrafo 10 de la NIC 8, vinculado con dos términos. El texto que tenía esta defensa hablaba de esencia económica y el texto que tenía el abogado creyente Moneda hablaba de fondo económico. Y pudimos ver que son términos diversos, pero que ambos estaban presentes en la NIC 8, párrafo 10, y que estábamos leyendo, el señor García y este defensor, textos o ediciones distintas. Por tanto, no son sutilezas del lenguaje, como señaló el Ministerio Público en su alegato de clausura, las diferencias entre un texto y otro y en la interpretación que se le da a una norma u otra. Su señoría, el dolo de mi defendido no solo no es evidente, sino que es inexistente. ¿Qué dolo puede existir en una materia, en primer término, que es solo contable o de registro contable? No es penal, ni tampoco vinculada al mercado de valores, sino que además de discusión en ese momento específico entre los técnicos y expertos, y que incluso además se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, escuchamos a Antonio Dunate hacer referencia a un oficio del año 2015 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el oficio 5853, en donde existe un cambio de criterio frente a las operaciones de los casos 1, 2 y 3, en donde ahora la Superintendencia de Valores y Seguros reconoce que son reales, pero que deben ser catalogadas como operaciones de retrocompra o retroventa. Criterio sostenido por la Superintendencia de Valores y Seguros 5 años después de la entrada en vigencia de las normas IFRS en Chile. En relación al caso número 5, en la apertura del Ministerio Público, recordará su señoría que en dicho alegato se imputaba al acusado la conducta, conforme al 15 número 1 nuevamente, de hacer participar. Esa es la conducta desplegada, reprochada por el Ministerio Público, en que el acusado hizo participar a un tercero en medio de las dos puntas, que sería Pampa Calichera y Oro Blanco en ese caso. Por lo que el juicio de reproche está dado por esa conducta dolosa de hacer participar a un testaferro, a un palo blanco, a un intermediario, como lo declaró también el testigo Víctor Zapata. Pero eso, señoría, es falso, ya que se acreditó en el juicio que, como en todas las operaciones, el acusado no conocía a las contrapartes y que aquí se contactó el acusado con un corredor de bolsa específico, Cristian Araya de Banchile, para vender un paquete de 5 millones de acciones SQM-A. Y es el propio Cristian Araya, y así lo relató y lo declaró en este juicio, quien se encarga, como es habitual en una OD, para tener las dos puntas, de buscar un comprador. Este comprador es el Fondo Linsor a través de Canio Coro. Esta situación se encuentra acreditada por el testimonio de Cristian Araya y también por el propio testigo de cargo, Canio Corvo, quien además declaró en este juicio, en estrado, que no conoce
Aldo Mota y que lo conoció, de hecho, en la audiencia que vino a declarar a este juicio. Este testimonio de Caño Corvo y de Cristian Araya ha sido consistente incluso durante toda la investigación en estos 6 años. Tanto es así que ninguno de ellos fue contrastado, conforme al artículo 332, por sus declaraciones previas ante la Superintendencia de los Seguros o ante el Ministerio Público, por si hubiera existido alguna contradicción. Los únicos partícipes de la transacción propiamente tal, Aldo Mota, Cristian Araya y Caño Corvo, son contestes en su testimonio. Y también, al transmitir Cristian Araya a Aldo Mota la intención de Corvo de salir a vender al mercado ese paquete en el corto plazo, tal como lo había hecho muchas veces el fondo Linsor. La única prueba directa, ya no hablamos de azar, la única prueba directa de la realidad de esta transacción del caso 5, además de los documentos que hemos acompañado, son las declaraciones de Aldo Mota, Cristian Araya y Caño Corvo. Y Corvo fue investigado por la Fiscalía por esta misma operación del caso 5, es decir, ser la contraparte de esta supuesta operación engañosa. Fue investigado penalmente por esta misma Fiscalía y, sin embargo, al igual que en el caso 4, el Ministerio Público, al no tener antecedentes para fundar una acusación, decidió no perseverar en la misma y archivar los antecedentes. No hay participación punible del acusado, ni menos actuación dolosa en los términos exigidos por la ley para ser merecedor de una pena. La Fiscalía dirá que existe una prueba indiciaria, que sería la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero ¿qué declaró en este juicio el que llevó esa investigación? El que fue el último testigo del Ministerio Público, el testigo de cierre, don Víctor Zapata. Primero, dijo y reconoció ante sus señorías que en los casos que él investigó, y conforme al estándar administrativo, no había prueba directa, no habían confesiones, no habían testigos, no habían correos electrónicos, no habían escuchas telefónicas. Es decir, la prueba indiciaria es indiciaria de sí misma, al no contar con prueba directa. Después nos dijo, ante una pregunta que hace esta defensa, en cuanto a la calificación del rol de intermediario o de palo blanco que habría tenido Caño Corvo en la operación Linsor, en el caso 5. Él, recordará, su señoría, señaló que Corvo estuvo dispuesto, o que Pampa Calichera estuvo dispuesto a pagarle una cantidad de 125 millones de pesos por ponerse en el lugar de intermediario. Y le preguntamos, bueno, ¿cuál era la prueba entonces que tenía para llegar a esa conclusión? Si es que ya nos había dicho que no tenía prueba directa. ¿Qué nos dijo? Es mi apreciación. Era apreciación suya llegar a esa conclusión. Cuando se le preguntó a Víctor Zapata acerca de si la normativa bursátil, ya que él se presentó como un testigo experto, si la normativa bursátil estaba diseñada para asegurar la correcta formación del precio, dijo, lo desconozco. Cuando se le preguntó a Víctor Zapata de si los 3 minutos de difusión en una OD eran para permitir precisamente la difusión de la transacción y así poder obtener un precio de mercado, dijo, no lo sé. Yo no participé en la redacción de la norma 131 que crea las OD. Cuando se le preguntó a Víctor Zapata, al igual que a todos los expertos en el mercado de valores que declararon este juicio acerca de el valor de la palabra, dijo, no tengo opinión. Esa es la prueba que tiene el Ministerio Público para acreditar el dolo del acusado. Adicionalmente, su señoría, un elemento muy importante es que todas estas transacciones cuestionadas por los acusadores fueron informadas y aprobadas por los respectivos directorios. Respecto de los casos 1, 2 y 3, por lo pronto ya están en los contenidos en el documental 669, letra A de esta defensa, en particular las sesiones de directorio y Pampa Calichera 20 de enero del año 2010, y también en la sesión de directorio en el referente a los casos 2 y 3, de 26 de mayo de 2010, también de Pampa Calichera. También fueron informadas al directorio las transacciones del caso 4, también contenido en la letra A del número 669 de la defensa,
y en particular la sesión ordinaria de directorio de Oro Blanco de fecha 19 de enero de 2011, acta suscrita y reconocida en juicio por los directores Pablo Guerrero, Valenzuela y Roberto Izquierdo. La transacción del caso 5, como hemos visto, fue conocida por el directorio, hecho tal cual lo señala Pablo Guerrero Valenzuela, en la sesión ya sea del 29 de marzo del 2011 o 28 de marzo del 2011, según ambas fechas de las actas. Señala, se aprueba un otorgamiento de crédito de Pampa Calichera a Oro Blanco y las condiciones que ese crédito tendría, con el objeto de comprar acciones Serie A de SQM. Esa es la declaración de Pablo Guerrero, que está en ambas actas de las dos fechas. El acta resume lo que se trató en la sesión. La filial Pampa Calichera iba a vender acciones Serie A en el mercado y se proponía que producto de esa venta se prestara a la sociedad matriz Oro Blanco para que a la vez comprara acciones de la misma serie. Es decir, el directorio estaba informado de la transacción. De hecho, aprobó el crédito para Oro Blanco para que comprara acciones de la misma serie. Y esto dicho por un testigo de cargo. Además, su señoría, está la declaración del testigo Roberto Izquierdo, también testigo de la Fiscalía, con respecto a la información que daba el gerente general al directorio. Señala, en los directorios el gerente general, Donaldo Mota, informaba las operaciones, ante una pregunta, informaba las operaciones en el directorio siguiente en que las hacía, ¿correcto? Responde el testigo, sí, se tomaba una decisión en un directorio y se hacía la transacción correspondiente y la informaba a la siguiente. Pregunta a la defensa, eso, y también daba cuenta de un arqueo en el directorio del número total de acciones que la compañía tenía en Oro Blanco, y tenía en Pampa Calichera, ¿correcto? Sí, normalmente era así la respuesta, se compraban tantas y quedábamos con tantas. ¿E informaban también la participación porcentual que tenía Oro Blanco? No sé si todas las veces, pero era normal que se hiciera, responde el testigo Izquierdo. Incluso es más, este mismo testigo, Roberto Izquierdo, en el contraexamen de la defensa, señaló, en relación al caso 5, al exhibirle tanto el acta de directorio de Oro Blanco de fecha 29 de marzo como la que tiene fecha 28 de marzo, que efectivamente el directorio de manera unánime aprobó que se contratara el crédito de su filial por $300 millones y que ese crédito sería utilizado para adquirir precisamente estas acciones SQM-A. Y esto se aprecia en las dos actas, del 28 y del 29 de marzo. También en relación al caso 6, y lo veremos más adelante, este mismo testigo, Roberto Izquierdo, al exhibirle a la defensa las dos actas, nuevamente las fechas 28 y 29 de marzo de 2011 de Oro Blanco, la venta de las 163 millones de acciones Calichera A, el señor Izquierdo señaló que esta venta fue aprobada por la unanimidad del directorio, del cual él formaba parte. Y ante la pregunta de si ya estaba adoptado este acuerdo que aprobaba esta venta de 163 millones de acciones Calichera A, el gerente general debía hacerla, el testigo de la Fiscalía señaló textualmente, el gerente debía hacerlo. Esa fue la orden que se le dio. Además, su señoría, otro elemento relevante a propósito de los miembros del directorio, se encuentra acreditado en juicio que los directores de las compañías no fueron sancionados por estas operaciones por la Superintendencia de Valores y Seguros. Fueron investigados, y eso lo sabemos, por las declaraciones del propio Víctor Zapata, Roberto Izquierdo, Patricio Phillips, José Clemente Cos y Sebastián Odó, y no fueron sancionados, salvo, claro, Julio Ponce Lerú. Es decir, los mismos directores que aprobaron estas transacciones cuestionadas y que incluso, tal como declaró en estrado Roberto Izquierdo, le dieron las órdenes al gerente general para realizarlas, no fueron sancionados por el regulador. Además, su señoría, probamos en juicio que el acusado no tuvo y nunca ha tenido ninguna participación en las denominadas sociedades vinculadas, instrumentales y relacionadas. Sabemos que la imputación del esquema de la Superintendencia de Valores y Seguros está relacionado con supuestos beneficios que habrían obtenido en determinadas operaciones las determinadas sociedades vinculadas, instrumentales y relacionadas. Todos los testigos preguntados, Víctor Zapata, Carlos Pavés, María Luz Tachtebech, Alejandro Besanilla,
María Fernanda Rodríguez, Camila Raddatz, declararon que Aldo Mota no tenía ninguna participación patrimonial en dichas sociedades, que no tenía, por cierto, y no hay prueba tampoco alguna, de lo contrario. Tampoco hay prueba de que haya tenido conocimiento de la contraparte de estas transacciones y que ni siquiera son parte de la acusación, lo cual, sin duda, habla de su falta de dolo. Solo para concluir en relación al caso 5 y a la prueba directa que hemos señalado, testimonial de los 3 partícipes, Canio Corvo, Cristian Araya y Aldo Mota. En el alegato de clausura del Ministerio Público, señaló la Fiscalía que en el caso de Cristian Araya, a pesar de ser testigo incluso ofrecido por la propia Fiscalía, la sola condición de ser imputado le restaba toda credibilidad. Y por eso había tomado la decisión de no contraexaminarlo. Cuestión distinta, así pensaron el resto de los acusadores y el propio tribunal, que sí les pareció interesante hacerle preguntas a Cristian Araya. Pero resulta curioso que la Fiscalía afirme que por el solo hecho de tener la calidad de imputado no es creíble. Pareciera que los principios de objetividad y de presunción de inocencia quedaron junto al gato, encerrados dentro de la caja de Schrödinger. Su señoría, vamos a hacer ahora un análisis de los casos en particular y eso lo va a comenzar mi colega Samuel Donoso. Su señoría, voy a proyectar un PowerPoint en algunos pasajes. En consecuencia, vamos a hacer un pequeño cambio de posiciones. Su señoría, antes de ir a la exposición que quiero formular, quisiera rectificar a mi distinguido contradictor, don Miguel Soto. Ayer él señaló que yo no había sido preciso al leer una cita del artículo sobre el delito del artículo 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores del profesor Héctor Hernández, que había omitido una parte esencial, omitiendo que el artículo decía, comillas, los supuestos de manipulación de precio o de mercado. Que esto último, o de mercado, yo lo habría omitido. Su señoría, dejo a disposición del tribunal el audio 1400 65 72 77, raya 5, raya 1247, raya 18 0323, raya 00, raya 04. En particular, el minuto 21:54 al 23:18, donde aparece mi exposición ese día y donde queda claro que no es efectivo aquello. En ese audio consta que mi lectura del texto fue absolutamente fiel. Dejo a disposición del tribunal ese audio y esa es la única prevención que quería hacer previamente. Sin perjuicio de lo que ya ha señalado don Marcelo Sanfeliu, a continuación, su señoría, vamos a proceder a entrar al análisis de fondo de cada uno de los casos por los cuales se ha imputado a nuestro defendido. Para ello, su señoría, metodológicamente, vamos a hacer una separación de los casos de una manera distinta a aquella que tiene la acusación. Recordemos que la acusación tiene un grupo de hechos y otro grupo de hechos. Nos pareció que era más razonable, más ajustado a la naturaleza de cada uno de los casos, que la división la hiciéramos primero analizando, y eso es lo que voy a hacer yo, los casos 1 a 5, y el caso 6 y actas por separado. O sea, en 3 grupos, por decirlo de alguna forma. Otra precisión, su señoría. El análisis que vamos a hacer apunta tanto al juicio de atribución, es decir, determinar cuáles son los hechos que contiene la acusación. Es cierto que han pasado 7 meses de un largo juicio y duro juicio, pero su señoría, en 7 meses a uno no se le puede olvidar la acusación.
porque la acusación es lo más relevante de este juicio. Y francamente, en los alegatos de apertura y en los alegatos de clausura, pareciera ser que la acusación no existe. Y el ejercicio de la atribución fundamentalmente requiere que lo que se atribuya al acusado sean los hechos de la acusación. Ese juicio de atribución pasa por el test de la prueba y ahí se define si se puede atribuir. Y los hechos que en definitiva se pueden atribuir pasan al test o el juicio de valoración. Es decir, si esos hechos atribuibles pueden ser encuadrados en el tipo penal. Pareciera ser que aquí se da por sentado el juicio de atribución en las jornadas que hemos tenido, sobre todo en las últimas intervenciones, y derechamente se ha pasado al juicio de valoración. La acusación, su señoría, que es la carta magna de este proceso. Pero voy a tener que entrar, además de analizar lo que la acusación dice en los casos 1 a 5, algunos otros elementos que se han incorporado en los alegatos de apertura y también de clausura por los acusadores y que no están en la acusación y que en consecuencia infringen el principio de congruencia. ¿Cuáles son los hechos de la acusación? Que, como digo, lo primero es determinar qué es lo que se pretende atribuir al acusado. ¿Cuáles son los hechos que la acusación imputa? Me estoy refiriendo a los casos 1 a 5 en esta etapa. El caso 6 y acta lo va a tratar Marcelo Sanfeliu. Los hechos, su señoría, que el Ministerio Público atribuye a mi defendido en la acusación, en los casos 1 a 5, y por los cuales sostiene que se configuraría el tipo penal, porque es en base a estos hechos que la acusación dice que se configura el tipo penal, de manipulación bursátil del artículo 53, los he separado en 5 elementos principales. Digo principales porque hay en algunos de los casos 1 a 5 hay algunas particularidades que las voy a mencionar también. El primero es que mi defendido, como gerente general de las sociedades cascadas, realizó diversas transacciones y la propia acusación, su señoría, se encarga de precisar que, en varias oportunidades, no una sola, que ello consiste en compras y ventas. Es decir, el primer hecho que quiere atribuírsele es realizar transacciones, compras y ventas. El segundo hecho es que, o el segundo elemento del hecho atribuido, es que esto habría sido sobre los títulos SQM A y B. El tercer hecho es que en estas transacciones el vendedor no pretendía enajenar y el comprador no pretendía adquirir. El cuarto hecho es que, y este cuarto hecho en rigor es lo que le permite al Ministerio Público afirmar el hecho precedente. Es decir, ¿por qué no había la intención? Por este cuarto hecho que dice, y así dice la acusación, porque el objetivo de estas transacciones ficticias y engañosas era generar utilidades ficticias y engañosas, y ello a costa de provocar un perjuicio financiero. Es decir, el hecho atribuido en la acusación, bastante olvidado, como yo decía, en los alegatos de clausura, es este. Falta la intención de vender o comprar, porque el objetivo que se busca es hacer una utilidad ficticia y engañosa, y ello a costa de una pérdida financiera. Ese es el hecho atribuido, y ese hecho atribuido es el que el juicio de atribución del tribunal debe determinar si se probó y si es atribuible a Aldo Mota. El quinto elemento es que, a partir de los otros 4 que yo ya mencioné, la acusación dice que para ello se instrumentalizó el mercado de valores. A ello, la acusación agrega algunas particularidades más en algunos de los casos, según las vamos a ver. Por ahora vamos a centrarnos en los elementos de estos 5 que yo acabo de mencionar. Nos vamos a centrar en los 4 últimos. El primero, efectuar transacciones, lo voy a dejar para una etapa ulterior. Bien, uno de dichos elementos, como yo ya decía, la falta de intención, en rigor, la acusación la deduce o se le hace radicar o emanar de 3 motivos, objetivos o características que habrían tenido estas transacciones. Y
Y eso, como yo decía, era porque estas transacciones habrían tenido como objetivo generar utilidades contables, y usa una serie de adjetivos en esto de la acusación, múltiples adjetivos para calificar las utilidades, que denomina contables, pero creo que después de estos 7 meses de escuchar a distintos expertos, todos tenemos claro que las utilidades son utilidades y se calculan en la contabilidad, pero eso no las hace que se llamen contables o no contables, da un poco lo mismo en realidad. ¿Y las califica cómo? Las califica de ficticias, también las denomina engañosas, también las denomina aparentes, también denomina aparentar utilidades ficticias y también denomina simular millonarias utilidades contables. Eso es la acusación. Ese es el hecho que la acusación pretende atribuir a mi defendido y en base al cual sostiene que las operaciones serían ficticias o engañosas, cuestión que nunca aclara, pero sostiene ambas. Y eso, su señoría, como lo vamos a demostrar, no se probó. Después de estos 7 meses, después de toda la prueba rendida, pretendo demostrar que la prueba no probó que las utilidades contables fueran ficticias, engañosas o simuladas. Al contrario, sabemos que las utilidades eran absolutamente reales. En los alegatos de clausura de mis distinguidos contradictores, sin perjuicio que uno algo más puede encontrar en el alegato del Ministerio Público, pero no existió el trabajo de decir, mire, nosotros afirmamos, que es lo que corresponde en una clausura de un juicio oral, mire, nosotros afirmamos que las utilidades eran ficticias y engañosas, y eso lo probamos con la prueba 1, 2, 3, 4, 5, en consecuencia, las utilidades eran ficticias o engañosas. Eso, su señoría, en estos días de alegatos que hemos presenciado por parte de los acusadores, nunca se ha dicho. Bien, el segundo elemento, como dije anteriormente, era provocar una pérdida financiera, y el tercero era instrumentalizar el mercado de valores. Es decir, cómo las utilidades eran ficticias o engañosas o simuladas, cómo se produjo una pérdida financiera y cómo se instrumentalizó el mercado de valores. Todos esos elementos prueban que no había intención de comprar o vender. Esa es, mal que les pese, la acusación. Aquí quiero hacer una prevención. Es importante detenerse un segundo en algo que los acusadores, principalmente Lobos, pero en el alegato de apertura, probablemente en el de clausura dijo una cosa distinta. Pero sí el Ministerio Público asumió aquello. Y es decir que este era un caso donde los hechos a probar eran fáciles, que lo complejo era el derecho. Y eso tiene la tentación de tratar de dejar instalado que en este caso no se discute lo que Donaldo Mota hizo, que no se discuten los hechos que se pretende atribuirle. Y eso, su señoría, no es así. Aquí se discute lo que la acusación dice que Donaldo Mota habría hecho. Se discute, y su señoría, vamos a demostrar que la prueba no demostró los hechos que la acusación contiene. Su señoría, yo hablé de algunas particularidades adicionales a estos elementos generales que tiene la acusación en los casos 1 a 5. En el caso 1 y 2 tiene una particularidad, y es que sostiene además que las utilidades generadas, permitieron repartir dividendos por utilidades aparentes y a terceros obtener ganancias. Eso agrega en ese punto. Por ahora solamente quiero decir que este caso 1 y 2 son los únicos casos en los cuales la acusación usa la palabra dividendo. Son los únicos casos en los cuales la acusación habla de dividendos. Son los únicos casos en los cuales le interesa a la acusación el dividendo. En el caso 4, otra particularidad, también agrega que las condiciones de liquidación PHPM permitirían deducir que no tuvo la intención de transferir. Y en el caso 5, dice que no tuvo la intención de transferir, ya que ex ante la decisión
era mantener las acciones en la misma cascada. Bien, hasta aquí hemos analizado la acusación, los hechos gruesos que son características comunes a los 5 casos, y estos que acabo de mencionar que son características particulares que se agregan en algunos de ellos. Pero yo decía que sean adicionados a la apertura y clausura otros elementos. La Fiscalía luego, en su apertura, en su alegato de apertura, y demostrando con ello que existe cierta conciencia de lo mal formulada que está la acusación que suscribió el, en aquella época, fiscal regional don Andrés Montes. El Ministerio Público ha pretendido incorporar elementos de hecho que no están en la acusación y que en consecuencia, en virtud del principio de congruencia, al tribunal le está vedado considerar. Es así como agregó que, comillas, existirían ventas de paquetes a precios bajos a un testaferro que luego las vende caras a la cascada con perjuicio para los minoritarios. Eso, su señoría, no está en la acusación. Ese no es un hecho que se pretenda atribuir a mi defendido en los casos 1 a 5. A ver, en rigor, por todo lo que hemos escuchado en estos 7 meses, ese hecho, ¿qué es lo que es? Eso es el esquema. Eso es el esquema, la teoría de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y la teoría de la Superintendencia de Valores y Seguros, y me voy a referir latamente a ello enseguida, no es parte de la acusación. El Ministerio Público no siguió a la Superintendencia de Valores y Seguros en su teoría del caso. Y a ello agregó otra cosa en su apertura el Ministerio Público, comillas, estrujar, absorber las ganancias hacia el controlador privando a los minoritarios. Lo voy a demostrar. Que la prueba que escuchamos, la prueba que vimos, la prueba que leímos, no demuestra aquello. Así señaló que las transacciones solo buscan extraer ganancias desde una serie de sociedades participantes hacia su controlador, usando de manera mañosa el mercado, manipulando el mercado, instrumentalizando el mercado. Más adelante y en la misma línea señaló, comillas, donde se manipula el mercado mediante negociaciones ficticias, afectando la transparencia del mercado, introduciendo niveles de opacidad que permiten estrujar y luego absorber las ganancias hacia las sociedades controladoras, afectando a los minoritarios, en especial a los minoritarios. En los casos 1 a 5, su señoría, y lo voy a demostrar, eso no existe. Eso no existe, eso no está. Y no está porque hay un severo error, una severa grieta entre la tesis Público en su acusación y la tesis o la teoría del caso administrativa de la Superintendencia de Valores y Seguros. El querellante Moneda también ha agregado un elemento nuevo, sin perjuicio de varios otros elementos que agregó a los que me voy a referir en un capítulo aparte. Pero en esta parte me interesa resaltar respecto a los casos 1 a 5, que en realidad el caso 5 produciría una distorsión en el mercado por el volumen de acciones transadas. Eso dijo. Produce una distorsión en el mercado por el volumen de acciones transadas. Y además por dar la apariencia de que la acción está subiendo. Ya nos vamos a referir a ello, pero no hay que hurgar mucho en la acusación, su señoría, para darse cuenta que el motivo por el cual el Ministerio Público sostiene que las transacciones serían ficticias o engañosas no es por haber abultado el volumen de las transacciones de acciones, no es por haber dado la apariencia de que la acción estaba subiendo. Tanto así que, y sobre todo en el alegato de ayer de mi distinguido contradictor, don Miguel Soto, el gran tema era la tesis de Londoño versus la tesis de la denominemos literalidad. Y donde la gran discusión era, mire, aquí no estamos imputando que se haya pretendido manipular artificialmente el precio de la acción. Aquí lo que estamos imputando es simplemente una transacción ficticia. Y aquí Moneda dice lo contrario. Y bueno, y ergo, no puede el tribunal basarse en esa afirmación de Moneda porque no está en la acusación. También se incorporaron otras argumentaciones jurídicas en el alegato de apertura del Ministerio Público, pero a esas me voy a referir más adelante. Quisiera ver ahora... Marcelo Sanfeliu vio la falta de tipicidad subjetiva, el dolo.
yo voy a referirme a la falta de tipicidad objetiva de las conductas imputadas. A ver, básicamente, y ayer lo pudimos ver con mucha claridad en el alegato de Miguel Soto, aquí están confrontadas tesis jurídicas respecto a la interpretación del artículo 53. Por un lado, la que sostenemos nosotros, que básicamente va en línea con la tesis de la dogmática nacional del profesor Fernando Londoño, pero también, como lo hemos visto, de otros profesores, partiendo por Echeverry, hace muchos años atrás. Y la propia tesis del Ministerio Público, como lo vamos a señalar más adelante. Y además está la tesis que escuchamos ayer de que hay que hacer una interpretación, casi como la escuela de Bolonia, una glosa del artículo, una interpretación literal del 53. Pero la tesis que más nos interesa ahora resaltar, y eso es el análisis que vamos a hacer de la tipicidad objetiva, eso es lo que quiero aclarar. Porque el Ministerio Público sostuvo una tesis amparándose en fallos de la Corte Suprema, que no son muchos, pocos, y amparándose también en el criterio de la Superintendencia de Valores. Es decir, el Ministerio Público sostuvo una interpretación del artículo 53. Esa interpretación concibe al artículo 53 como una prohibición amplia de evitar fraudes en el mercado de valores, a lo cual agregó que era un delito de peligro que sanciona cualquier forma de defraudación en el mercado de valores. Y en un esfuerzo por extremar el argumento, incorporan el hecho de que se transan, o mejor dicho, que entre los que adquieren acciones en el mercado de valores están los fondos de pensiones, y en consecuencia esto afectaría a los fondos de pensiones también. ¿Qué es lo que pretendo hacer ahora, su señoría? Lo que pretendo hacer ahora es, básicamente, analizar la tipicidad objetiva en ambas tesis. Analizar la tipicidad objetiva de los casos 1 a 5, en la tesis del Ministerio Público, en la tesis de esta prohibición amplia de evitar fraudes en el mercado de valores, y posteriormente en la tesis, que creemos que es la correcta, de que, en definitiva, lo que se sanciona en el artículo 53 es una injerencia indebida que busca alterar artificialmente los precios de la acción. Voy a partir analizando, en consecuencia, los hechos en base a la propia teoría del Ministerio Público. En base a la teoría del Ministerio Público, que es básicamente que el contenido del artículo 53, en base a este fallo de la Corte Suprema y en base al criterio de la Superintendencia de Valores y Seguros, que consiste en que el 53 sería una prohibición amplia de evitar fraudes en el mercado de valores, con la que, por cierto, no creo que tenga que aclararlo, pero no concuerdo, pero la voy a analizar en términos de tipicidad objetiva. Dentro de los argumentos, señoría, quisiera pedir autorización para proyectar una lámina. Pero dame un segundo. A ver, dentro de los argumentos que escuchamos en el alegato de apertura del Ministerio Público, el Ministerio Público sostuvo que la terminología que iba a usar, básicamente en una argumentación que el Ministerio Público hizo en base a una serie de economistas, nos acordamos de aquello, digamos, y Querellante luego me reprochó al inicio su alegato el día, antes de ayer, que era razonable utilizar a los economistas para interpretar las normas, lo que no cuadra mucho con la otra interpretación literal, pero bueno, pero recordamos que el Ministerio Público utilizó el argumento de los economistas, y en determinado momento argumentó que, en consecuencia, esto no vamos a usar la terminología de delito de manipulación bursátil, sino que vamos a usar la terminología de delito de manipulación de mercado. Eso dijo. Que varió un poco en la clausura, porque en la clausura habló ya derechamente de abuso de mercado. Bueno, lo que quiero mostrar al tribunal es que si esa diferencia de terminología es relevante, la verdad es que la acusación nuevamente no acompaña mucho esa
¿Qué dice la acusación que presentó el fiscal don Andrés Montes? Si uno revisa el inicio de la acusación, dice Andrés Montes Cruz, fiscal regional metropolitano zona centro norte. En proceso rol único número tanto, RIT tanto, perdón, por delitos de manipulación bursátil. Él no está diciendo por el delito de manipulación de mercado o por abuso de mercado. Perdón, posteriormente al final. Y ni más ni menos que cuando la acusación habla de la calificación jurídica. Su señoría. Los presupuestos fácticos descritos en el primer grupo de hechos, casos 1 a 6, corresponden al delito consumado y reiterado de manipulación bursátil. Esto no es determinante, su señoría. Yo entiendo que con esto uno no va a ganar el juicio. Pero tampoco es baladí. Tampoco es baladí para interpretar el tipo penal. Que el propio Ministerio Público interprete el tipo penal en la lógica de manipulación bursátil. Porque más adelante vamos a ver un oficio del propio Ministerio Público enviado a la Superintendencia de Valores, si no me equivoco, tengo ahí alguna duda, pero lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero básicamente el Ministerio Público está preguntando por transacciones que hayan afectado el precio. Eso sumado a esto, bueno, no es un antecedente baladí. Vamos a analizar ahora, como yo decía, pero antes vamos a tener un capítulo distinto, vamos a analizar los hechos que la acusación pretende atribuir a mi defendido, los hechos de la acusación, en relación, pasándola por el sedazo, de la tesis del Ministerio Público, por esta prohibición amplia de producir fraudes en el mercado de valores. Pero antes de eso, su señoría, queremos hacer un breve análisis de por qué vamos a ver que los hechos que la acusación formula no cuadran con esta forma de ver el tipo penal del artículo 53. ¿Por qué los hechos de los casos 1 a 5 no coinciden? Perdón, en bruto me refiero, leídos en la acusación, no coinciden con el tipo penal del artículo 53. Perdón, pasados por el test de la atribución, por el juicio de atribución, sobre la base de la prueba, es decir, demostrado qué es lo que se probó y qué es lo que no se probó, menos. Y ello, su señoría, y es lo que pretendo demostrar ahora, básicamente porque el Ministerio Público, como lo decía, cambió de tesis. El fiscal Andrés Montes decidió tener una tesis distinta a la que tuvo la Superintendencia de Valores. ¿Cuál fue el motivo? Pareciera ser que el motivo, un poco lo que dijo don Marcelo Sanfeliu hace algunos minutos, el motivo es la falta de prueba. Si esto está muy bien para una investigación administrativa, pero aquí, frente a su señoría, el estándar es distinto. Y ese estándar, razonablemente, el fiscal Andrés Montes entendió que no iba a lograr probarlo. ¿Y en consecuencia qué hizo? Decidió cambiar la tesis. El problema es que al cambiarla, y eso es lo que pretendo demostrar, no cuadra con esta tesis amplia del artículo 53. Ni siquiera con esta tesis amplia. Su señoría, a las 11, si le parece, paramos ya. Yo no tengo problema en interrumpir, si después recapitulo lo mismo. Bien. ¿A las 11 o...? No, a las 11, sí. En la medida que no lo interrumpamos, no hay problema. No sé cuánto me voy a demorar en esto, pero... Bueno, 11:05, 11:10. Ah, puede ser ahora. No. Paremos a las 11 y total da lo mismo. Bien. Entonces, antes de entrar al análisis de la tipicidad objetiva, en base a la fórmula propia del Ministerio Público, esta prohibición amplia de evitar fraudes en el mercado de valores, que por cierto es muy cómoda para un ente persecutor, así que evidentemente es la que debieran sostener. Quiero analizar por qué. ¿Por qué le produce una herida mortal a la acusación
el hecho de que la tesis del Ministerio Público, la teoría del caso del Ministerio Público, formulada en la acusación, que es nuestra Carta Magna, como decía, es distinta, o sea, distinta a la teoría del caso de la Superintendencia de Valores y Seguros. El problema radica en que el Ministerio Público trató de construir un delito distinto a la infracción que construyó la Superintendencia de Valores y Seguros. Y lo vimos en el juicio y vamos a ir viendo cuál es la prueba de eso. ¿Qué era lo sancionable para la Superintendencia de Valores y Seguros en estas operaciones del caso 1 al 5? Y lo vimos en las declaraciones de cada uno de los testigos. Para la Superintendencia, lo sancionable era que se habían generado utilidades para generar el reparto de dividendos, dividendos que a su vez servían para financiar el esquema. Por la vía de que con esos recursos, que subían aguas arriba, se compraban por las propias sociedades cascadas a las sociedades vinculadas, instrumentales y relacionadas, acciones más caras que lo que se les habían vendido. Señoría, por ponerlo en términos esquemáticos, para la Superintendencia de Valores existían unas transacciones en las cuales se extraía valor. La cascada le vendía barato a una sociedad y esa otra sociedad después le vendía caro a esta otra sociedad. Y ahí sostenía la tesis de fraude o el perjuicio la Superintendencia de Valores y Seguros. Esa era una corriente de transacciones. La otra, y lo vamos a ver, eran transacciones que denominó instrumentales. ¿Por qué instrumentales? Porque estas otras transacciones, y son los casos 1 a 5, no buscaban hacer la transacción de vender barato y comprar caro. No. En la tesis de la Superintendencia de Valores, esas transacciones lo que buscaban era producir una utilidad, para que esa utilidad repartiera un dividendo, para que ese dividendo llegara a la sociedad cascada, para que la sociedad cascada con ese dividendo comprara caras las acciones. En consecuencia, cuando uno logra distinguir estas dos diferencias, a lo que llega es que en este caso, ahora que tendría que haberlo demostrado, qué sé yo, pero en este caso la tesis de la Super de Valores es evidentemente una tesis donde hay un perjuicio al inversionista. Pero en esta línea de acá, no es eso. No es que porque se hayan hecho las utilidades, las transacciones ficticias, o engañosa, o ilícita, o infraccional. No, la tesis de la Superintendencia de Valores es que estas transacciones son ilícitas porque son funcionales al esquema. ¿Cuál es la tesis del Ministerio Público? La tesis del Ministerio Público es que estas transacciones, por el solo hecho de producir utilidades que califica de ficticias o engañosas, serían un delito. Son tesis absolutamente distintas. La tesis de la teoría del caso de la Superintendencia de Valores y la del Ministerio Público. Y esa diferencia absoluta de teoría del caso, el efecto que produce, su señoría, el efecto que produce es que lleva a que la teoría del caso del Ministerio Público adolezca de falta del supuesto fraude, de falta del supuesto perjuicio, como lo vamos a ver. Y en consecuencia, ni siquiera puede caber estos casos 1 a 5 para la Superintendencia de Valores funcionales al esquema, para el Ministerio Público otra cosa, simplemente utilidades contables ficticias o engañosas. Bueno, eso no cuadra con la tesis amplia del propio Ministerio Público del artículo 53. Y entre paréntesis, y también lo voy a ver más adelante, su señoría, y pueden revisar la 223, la resolución sancionatoria, o la formulación de cargos. Y también vamos a ver lo que dijeron los testigos. ¿Alguna vez hablan esos instrumentos de la Superintendencia de Valores de utilidades ficticias o engañosas? Nunca. Nunca. Para la Superintendencia de Valores, las utilidades no eran ficticias o engañosas. Y es muy lógico, porque lo que necesitaba la Superintendencia de Valores para construir la infracción en este grupo de casos era que la utilidad fuera real, porque solo siendo real había dividendo. Lo dijo Zapata, lo voy a recordar más adelante. Solo siendo real había dividendo, y solo habiendo dividendo había la posibilidad de instrumentalización, de funcionalidad, de llevar plata a la cascada de arriba para que comprara las acciones. Es decir, en la tesis del Ministerio Público,
es totalmente opuesta. Es decir, la 223 y la formulación de cargos en esta línea, básicamente lo que hacen es contradecir la acusación. Veamos, su señoría, si me permite, otra lámina que corresponde a la resolución 223. Resolución 223 de la Superintendencia de Valores y Seguros, o sea, la resolución sancionatoria, página 410, párrafo 858, que dice, finalmente se distinguirán patrones de operaciones funcionales al esquema, que fueron realizadas sobre los títulos SQM-B, diciembre de 2009, marzo y abril de 2010, y SQM-A, diciembre del 2010 y 2011. Su señoría, es clara la formulación, la sanción. Estas transacciones se sancionan porque fueron funcionales al esquema. Lo mismo, su señoría, en la misma resolución 223, si uno va a la página 680, al análisis legal. ¿Se acuerdan que tuvimos largas sesiones con el análisis legal? Con la lectura y después las preguntas. Bueno, y por cierto, las objeciones. Y ahí decía esto. Ello, como se ha expuesto, tuvo lugar en operaciones de compra y venta de acciones del activo subyacente, acciones SQM, entre sociedades del grupo y que por ende no salieron del grupo Cascada. Pero sí generaron un resultado contable por efecto de las mismas, el cual, como consta de los hechos narrados, fue instrumental a financiar la realización de operaciones que conforman el esquema. Su señoría, ¿en qué parte de la acusación dice que los casos 1 a 5 hayan sido funcionales a financiar algún esquema? En ninguna parte. Su señoría, si le parece, podríamos hacer el break, o sea, el recreo. Sí, vamos a hacer ahora el receso. 30 minutos.